El océano, ese vasto e imponente reino azul que cubre más del 70% de nuestro planeta, esconde secretos que nos llenan de inquietud y asombro. ¿Qué misterios aguardan en sus profundidades? Desde la antigüedad, el ser humano ha mirado hacia el mar con una mezcla de admiración y temor, creando leyendas sobre criaturas fantásticas y naufragios inexplicables. Pero más allá de las historias, hay hechos reales que han desafiado la lógica y el entendimiento. ¿Dónde fueron a parar los barcos perdidos que jamás volvieron a ser vistos? ¿Qué sucedió con sus tripulaciones? A lo largo de la historia, numerosos barcos han desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí un rastro de preguntas que nos intrigan profundamente. Aquellos que se aventuran a explorar las aguas del océano a menudo se enfrentan a un destino incierto. Y el misterio que rodea a estos naufragios se convierte en un eco persistente en la historia marítima. A veces, un barco puede simplemente desvanecerse en el horizonte, como si el océano lo hubiera reclamado para siempre. Pero la pregunta persiste. ¿Fue una tormenta implacable, un error humano o quizás algo más siniestro? La curiosidad por estos enigmas marinos nos lleva a indagar en sus historias, a buscar pistas y a tratar de entender lo que ocurrió. Las teorías abundan, desde catástrofes naturales hasta intervenciones sobrenaturales. Cada caso ofrece una nueva perspectiva que nos atrapa en su misterio. La fascinación por lo desconocido es inherente a nuestra naturaleza. ¿Qué hay de las leyendas sobre barcos fantasmas que navegan sin rumbo? ¿O aquellos relatos de tripulaciones que desaparecieron de forma inexplicable, dejándolo todo atrás, como si el océano hubiera decidido tragar sus almas? Cada relato nos confronta con el abismo de lo inexplicable y nos invita a cuestionar la realidad de lo que creemos saber sobre el mar. El océano es, en muchos sentidos, un espejo de nuestras propias inquietudes. Nos recuerda lo vulnerables que somos ante la inmensidad de la naturaleza y cómo, a pesar de nuestros avances tecnológicos, hay cosas que aún escapan a nuestra comprensión. Así, nos encontramos en la búsqueda de respuestas, motivados por la esperanza de desentrañar estos misterios que se niegan a ser resueltos. Con cada historia que exploramos, nos adentramos en un mundo donde la lógica se encuentra con lo inexplicable. ¿Qué secretos guardan las aguas profundas? ¿Cuánto nos revelarán los ecos de esos barcos perdidos en el tiempo? A medida que nos adentramos en estos relatos, mantengamos la mente abierta y el corazón dispuesto. Porque el océano, con todos sus misterios, siempre tendrá algo nuevo que contarnos. La historia del HMS Atalanta es una de esas narrativas en el océano que despierta tanto curiosidad como inquietud. Imagina un barco británico, majestuoso y poderoso, que desaparece en el Atlántico en 1880. ¿Qué podría haberle sucedido a esta embarcación y su tripulación? En el fondo de las aguas se esconden secretos que todavía esperan ser revelados. El HMS Atalanta zarpó de las costas de Inglaterra en un viaje que prometía ser cotidiano. Sin embargo, lo que parecía una travesía normal se tornó en un misterio. Todo estaba en calma, el cielo despejado y el viento a favor, cuando de pronto se desvaneció. ¿Fue una tormenta repentina la que lo llevó al abismo? O quizás, un error humano que costó la vida a más de 200 hombres. La falta de pruebas y testimonios claros ha dejado un vacío en la historia. A menudo, los naufragios son explicados por causas evidentes. Pero el Atalanta desafía esa lógica. ¿Qué pasaría si el barco se hubiera encontrado con un fenómeno desconocido? Las teorías flotan como las olas en el océano. Desde ataques de submarinos enemigos hasta simples errores de navegación. Cada explicación tiene su propio atractivo. Sin embargo, la verdad sigue siendo tan elusiva como las profundidades del mar.
Los testimonios de la época son escasos, pero algunos relatos sugieren que el Atalanta podría haber estado en riesgo por un mal funcionamiento en sus equipos. ¿Podría haber sido la tecnología de la época insuficiente para enfrentar las inclemencias del océano? Esta pregunta resuena a través de los años, desafiando a los expertos a investigar más a fondo. La falta de respuestas solo aumenta el aura de misterio que rodea a este barco. Imagina que el Atalanta no fue el único barco en desaparecer en esas aguas. La historia del océano está repleta de embarcaciones que han encontrado su final en circunstancias similares. ¿Qué tiene de especial el Atalanta? Entonces, la respuesta puede encontrarse en la forma en que su historia sigue viva en la memoria colectiva. Cada año, nuevos investigadores buscan pistas y arrojan luz sobre lo que realmente ocurrió. La búsqueda de restos del HMS Atalanta ha sido infructuosa. A pesar de las avanzadas tecnologías actuales, un simple trozo de madera o un objeto personal que perteneció a la tripulación sería suficiente para reavivar el interés por este misterio. ¿Es posible que el océano haya tragado por completo al Atalanta, ocultando su historia para siempre? La idea de que su legado pueda permanecer en la oscuridad es inquietante. Las leyendas urbanas también han surgido alrededor del Atalanta. Algunas personas afirman haber visto luces extrañas en el horizonte, donde el barco se hundió. ¿Podría ser que el espíritu de la embarcación aún navegue por esas aguas? Estas historias alimentan la curiosidad popular y mantienen vivo el misterio, convirtiendo al Atalanta en un símbolo de lo desconocido. Además, el misterio del HMS Atalanta no solo ha capturado la imaginación de historiadores y entusiastas del mar, sino que también ha inspirado obras de ficción. Libros, películas y documentales han explorado su desaparición, cada uno ofreciendo su propia interpretación de los sucesos. ¿Qué es lo que hace que esta historia resuene tanto en la cultura popular? Tal vez sea la mezcla de tragedia, aventura y la búsqueda de respuestas ante lo inexplicable. A medida que avanzamos en el tiempo, el interés por el HMS Atalanta sigue vivo. Nuevas generaciones de investigadores y exploradores marítimos están decididos a desentrañar su misterio. ¿Quién sabe qué descubrimientos podrían surgir en el futuro? Cada inmersión en el océano es una oportunidad para descubrir la verdad, pero hasta que eso ocurra, el Atalanta permanecerá como un enigma en las profundidades. Las historias de barcos desaparecidos nos recuerdan la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad del océano. La fascinación por lo desconocido nos impulsa a seguir buscando respuestas, incluso cuando el tiempo y la naturaleza parecen haberlas borrado. ¿Es el HMS Atalanta un recordatorio de que siempre habrá más misterios por descubrir en las vastas y profundas aguas del mundo? Mientras continúas explorando estas historias, recuerda que cada barco perdido lleva consigo no solo su carga, sino también los sueños y esperanzas de aquellos que estaban a bordo. La próxima vez que mires el océano, piensa en todos esos misterios escondidos bajo la superficie. ¿Qué más habrá por descubrir? La búsqueda de respuestas sigue. Y el HMS Atalanta es solo el comienzo de un viaje fascinante por los secretos del mar. A medida que las olas rompen suavemente contra la costa, la historia del MV Jiansheng comienza a desvelarse, un misterio que se hunde en las profundidades del mar de China Meridional. Este buque mercante, que se dedicaba al transporte de carga, desapareció sin dejar rastro en el año 2001. ¿Qué pudo haberle sucedido en esas aguas tan transitadas? La incertidumbre que rodea su destino ha generado especulaciones y teorías que continúan fascinando a investigadores y entusiastas del misterio.
El MV Jianseng zarpó de un puerto en Malasia, llevando consigo un cargamento valioso. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia su destino, las comunicaciones comenzaron a fallar. ¿Cómo es posible que un barco moderno, equipado con tecnología avanzada, desaparezca en pleno océano? La última señal enviada por el buque fue inquietante y dejó a las autoridades en estado de alerta. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué ocurrió en ese último momento? Las búsquedas iniciales no dieron resultado. Diversas embarcaciones y aviones participaron en la misión de rescate, recorriendo millas y más millas de mar, sin encontrar ni un solo indicio del Jianseng. ¿Acaso se hundió de manera repentina? ¿O fue víctima de un evento catastrófico que se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos? Con cada día que pasaba, la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanecía, dejando solo un eco de misterio en el aire salino. Las teorías comenzaron a surgir como burbujas en la superficie del agua. Algunos sugirieron un posible ataque de piratas, un fenómeno que ha azotado las aguas del sudeste asiático en diferentes ocasiones. ¿Podría haber sido esta la razón por la que el Jianseng dejó de comunicarse? La idea de un ataque a mano armada despierta una sensación de inquietud, pues pone en evidencia los peligros que enfrentan los marineros en alta mar. Por otro lado, otros expertos plantearon la posibilidad de que el buque hubiera sufrido una falla mecánica catastrófica. En un océano repleto de corrientes traicioneras y condiciones climáticas cambiantes, un pequeño error podría haber sido suficiente para desviar su rumbo y llevarlo a la tragedia. ¿Qué tipo de problema podría haber causado el hundimiento de un barco que parecía estar en buenas condiciones? Las preguntas se multiplican, pero las respuestas permanecen ocultas en el abismo. El tiempo pasó y la búsqueda se dio por concluida, pero el misterio del MV Jianseng continuó vivo en la memoria colectiva. Las familias de la tripulación clamaron por respuestas y la comunidad marítima se unió en la búsqueda de la verdad. Pero, ¿realmente alguna vez se sabrá qué le ocurrió a este buque en el vasto océano? Los secretos siempre parecen estar a un paso del olvido. Los relatos de sobrevivientes de otros naufragios ofrecen un vistazo a lo que pudo haber vivido la tripulación del Jianseng. ¿Qué habría sentido el capitán mientras intentaba mantener el control del barco en medio de una tormenta? ¿Qué habrían hecho los marineros mientras el agua comenzaba a invadir la embarcación? Las historias de valentía y desesperación resuenan en los corazones de quienes han enfrentado el mar en su estado más salvaje. No solo son las teorías sobre el ataque de piratas o las fallas mecánicas las que alimentan el misterio. También hay quienes hablan de fenómenos sobrenaturales que podrían haber influido en la desaparición del MV Jianseng. Algunos creen que hay fuerzas en el océano que trascienden nuestra comprensión y que este buque pudo haberse encontrado con un destino más allá de lo imaginable. ¿Es posible que el océano guarde secretos que nunca revelará? A medida que el tiempo avanza, el MV Jianseng se convierte en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que a pesar de los avances tecnológicos, el océano sigue siendo un lugar lleno de enigmas. Las historias de barcos desaparecidos continúan inspirando documentales, libros y discusiones entre aquellos que buscan desentrañar la verdad detrás de estos misterios. ¿Qué otros secretos se esconden en las profundidades? Mientras tanto, las aguas del mar de China Meridional siguen siendo testigos de la vida y de la muerte, de la esperanza y de la desilusión. Cada ola que choca contra la orilla lleva consigo un susurro del pasado, un eco de un buque que navegó con valentía y que de repente se desvaneció. Las investigaciones pueden haberse detenido, pero el interés y la curiosidad por el Jianseng perduran. El misterio del MV Jianseng es una invitación a mirar más allá de la superficie.
Nos recuerda que el océano es un vasto y profundo laberinto lleno de secretos que, tal vez, nunca lleguemos a comprender por completo. La historia de este barco es solo una de las muchas que esperan ser contadas, cada una de ellas con sus propias preguntas sin respuesta, esperando que algún día alguien logre desentrañar sus verdades ocultas. Mientras el océano continúa su danza interminable, el MV Jianseng permanece en nuestras mentes, un símbolo de la eterna búsqueda de respuestas en un mundo lleno de incógnitas. Al final, ¿no es esta búsqueda de lo desconocido lo que nos impulsa a seguir explorando, a seguir preguntando y a seguir soñando? Al igual que el océano, los misterios nos rodean, esperando ser descubiertos. En la mañana del 24 de enero de 1906, el transatlántico SS Valencia partió de San Pedro, California, con destino a Seattle. Pero lo que debería haber sido un viaje rutinario se convertiría en una de las tragedias más olvidadas de la costa oeste de América del Norte. ¿Qué sucedió en esa fría noche cuando el barco se encontró con un destino aterrador? La Valencia se encontró en medio de una tormenta feroz, con vientos que aullaban y olas que se alzaban como montañas. ¿Cómo pudo un barco tan grande ser arrastrado por la furia del océano? Las condiciones eran tan extremas que muchos pasajeros y miembros de la tripulación se vieron obligados a abandonar el barco. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué solo se recuperaron algunos cuerpos y no se hallaron muchos más? En medio del caos, la Valencia lanzó una llamada de auxilio. Los barcos cercanos, incluyendo el SS Humboldt, se apresuraron a ayudar, pero la tormenta era implacable. ¿Por qué? A pesar de la proximidad de otros barcos, la Valencia no pudo ser rescatada. La oscuridad de la noche y la ferocidad de las olas jugaron un papel importante en esta tragedia. Pero los misterios no terminan aquí. De los más de 200 pasajeros a bordo, se dice que alrededor de un centenar logró llegar a un bote salvavidas. Sin embargo, muchos de esos botes nunca llegaron a la costa. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente con aquellos que escaparon de la Valencia? A lo largo de los años, se han escuchado historias de supervivientes que fueron tragados por el mar. ¿Es posible que los ecos de sus gritos aún resuenen en las profundidades del océano? Los esfuerzos de rescate fueron heroicos, pero limitados. Cuando finalmente se calmó la tormenta, se encontraron algunos cuerpos en las orillas cercanas, pero muchos otros nunca se recuperaron. ¿Por qué el océano decidió guardar tantos secretos, dejando a las familias de aquellos desaparecidos en la incertidumbre? La búsqueda de respuestas se convirtió en un laberinto de preguntas sin resolver. A medida que pasaron los años, la historia de la Valencia se desvaneció en la memoria colectiva. Sin embargo, los misterios que rodean la tragedia continúan. Se han planteado teorías sobre la falta de preparación de la tripulación, el estado del barco y las decisiones tomadas en momentos críticos. ¿Hubo un error humano que contribuyó a su hundimiento? ¿O fue simplemente una víctima de la naturaleza indomable del océano? Los relatos de la Valencia han inspirado a escritores y cineastas a explorar el tema del naufragio y la lucha por la supervivencia. Sin embargo, a pesar de la fascinación que genera, la pregunta persiste: ¿cuál fue el destino final de todos aquellos que estaban a bordo? En la década de 1920 se encontraron algunos restos del barco en el fondo del océano, pero no se logró esclarecer la causa precisa de su hundimiento. ¿Podrían esos restos guardar la clave de la tragedia, o el océano ha decidido que algunos secretos deben permanecer ocultos para siempre? La historia del SS Valencia es solo una de las muchas que el océano guarda en su seno. Las aguas que rodean la costa de Vancouver están llenas de misterios, y cada naufragio cuenta una historia que merece ser escuchada. ¿Qué otras tragedias se esconden en las profundidades?
La fascinación humana por lo desconocido nos lleva a explorar estos misterios, a preguntarnos qué pasó y por qué. La Valencia es un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la vida en el mar y de cómo, a pesar de nuestros avances tecnológicos, todavía somos vulnerables ante la inmensidad del océano. Así, mientras reflexionamos sobre el destino del SS Valencia y sus pasajeros, surge una pregunta inquietante. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar los secretos que el océano tiene reservados para nosotros? La historia del Valencia nos invita a seguir mirando hacia las profundidades, a no dejar de investigar y a no olvidar a aquellos que se perdieron en sus aguas. El mar es un vasto misterio, y cada ola que rompe en la costa podría ser un susurro de aquellos que han desaparecido. La historia del SS Valencia es un eco de esos susurros, un recordatorio de que, aunque el tiempo pase, los misterios del océano siguen vivos en nuestra memoria colectiva. ¿Te atreverías a seguir explorando los secretos que el océano aún guarda? El misterio del SS Marine Sulphur Queen comienza en 1963, un año en el que la tecnología marítima estaba en pleno apogeo, pero aún así, el océano guardaba secretos insondables. Este buque tanque, diseñado para transportar azufre líquido, zarpó de la costa de Texas con destino a la ciudad de Tampa, en Florida. Sin embargo, nunca llegó a su destino. ¿Qué pudo haberle sucedido a este barco y a su tripulación de 39 personas? Los informes de la época eran escasos, pero todos coincidían en una sensación de inquietud. Desde su salida, el Marine Sulphur Queen enfrentó condiciones climáticas adversas. Pero, ¿es posible que un barco tan robusto se viera afectado por tempestades que otros hubieran navegado sin problemas? Las preguntas empezaron a multiplicarse. Algunos informes mencionaron que el buque había estado experimentando problemas técnicos antes de zarpar. ¿Podría haber sido un fallo mecánico lo que lo llevó a su desaparición? A medida que pasaron los días y las semanas, la búsqueda se intensificó. Se enviaron aviones y barcos a las áreas donde se creía que podría encontrarse el Marine Sulphur Queen, pero no se encontró ni rastro. Sin embargo, se descubrieron algunos escombros en la superficie del océano. Pero, ¿qué significaban esos restos? ¿Eran parte del barco o simplemente desechos flotantes? La incertidumbre solo aumentó. Los familiares de la tripulación nunca obtuvieron respuestas definitivas. Este tipo de desapariciones no solo son un rompecabezas para los investigadores, sino una tragedia personal para aquellos que esperan noticias de sus seres queridos. ¿Cómo sobrellevar el dolor de no saber qué ocurrió con ellos? La angustia de no tener un cierre es un tema recurrente en muchas de estas historias de misterio en el mar. Con el tiempo, comenzaron a surgir teorías, algunas más plausibles que otras. Desde la hipótesis de un accidente catastrófico en alta mar, hasta rumores de un posible ataque de un submarino o incluso un encuentro con un fenómeno natural desconocido. Pero la idea más inquietante que circuló fue la posibilidad de una explosión a bordo. ¿Podría un fallo en el sistema de almacenamiento de azufre líquido haber causado una tragedia repentina e irreversible? La falta de información y los escasos testimonios de los sobrevivientes alimentaron aún más las especulaciones. La industria marítima se vio obligada a revisar sus protocolos de seguridad, pero el misterio del Marine Sulphur Queen continuó sin resolverse. ¿Cuántos otros barcos han desaparecido sin dejar rastro? ¿Y cuántas historias similares se esconden en las profundidades del océano? La historia del Marine Sulphur Queen también pone de relieve el papel del océano como un vasto y aterrador desconocido. A pesar de la tecnología moderna, hay rincones que siguen siendo un enigma. El mar es un lugar de belleza, pero también de peligro, donde las fuerzas de la naturaleza pueden ser abrumadoras. ¿Es posible que haya algo más en juego, algo que aún no entendemos?
A medida que exploramos el océano, es inevitable preguntarse sobre la relación que los humanos tienen con él. Desde tiempos inmemoriales, hemos mirado al mar con asombro y temor. ¿Por qué nos atrae tanto el misterio de lo que yace bajo su superficie? Quizás sea porque, en el fondo, todos buscamos respuestas. Incluso cuando esas respuestas son incómodas o perturbadoras. El SS Marine Sulphur Queen es solo uno de los muchos barcos que han desaparecido en la inmensidad del océano. Cada uno de ellos lleva consigo una historia, un legado de incertidumbre y especulación. La desaparición de este buque no solo representa una tragedia en sí misma, sino un recordatorio de que el mar guarda secretos que tal vez nunca sean revelados. Con cada nuevo misterio que surge, la fascinación por la exploración oceánica continúa creciendo. La ciencia avanza, pero la conexión emocional que tenemos con el océano es profunda y compleja. ¿Alguna vez podremos comprender completamente lo que ocurre en sus profundidades? O tal vez, como en el caso del Marine Sulphur Queen, algunas preguntas permanecerán sin respuesta, flotando en la bruma del tiempo. A medida que reflexionamos sobre el destino de este buque, es importante recordar a aquellos que estaban a bordo. Su historia, aunque trágica, es parte de un relato más amplio sobre el misterio del océano y la fragilidad de la vida en el mar. A veces, lo desconocido puede ser más aterrador que cualquier respuesta. El misterio del Marine Sulphur Queen nos invita a seguir buscando, a seguir preguntando. Cada ola en el océano lleva consigo un eco de historias no contadas. La búsqueda de verdad y sentido es una parte esencial de la experiencia humana. ¿Qué otros secretos nos depara el océano? ¿Estamos dispuestos a enfrentarlos, incluso si eso significa navegar a través de la incertidumbre? A medida que avanzamos en nuestra exploración de los misterios del océano, recordemos que cada barco desaparecido es un símbolo de lo que aún no entendemos. La curiosidad es un impulso poderoso, y seguir explorando estos enigmas es parte de lo que nos hace humanos. El mar puede ser un lugar aterrador, pero también es un vasto campo de posibilidades, esperando a ser descubierto. Blenheim es un nombre que resuena en las profundidades del océano, un eco de una historia trágica que ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas. ¿Qué le ocurrió realmente a este barco mercante en 1914? En una época en la que la navegación por los océanos era tanto un desafío como una aventura, Blenheim zarpó con la esperanza de cumplir su misión. Sin embargo, su historia terminó abruptamente, sumergida en un misterio que ha perdurado durante más de un siglo. Las condiciones del mar en aquellos días eran impredecibles. ¿Fue el clima lo que selló el destino de Blenheim? A medida que el barco se adentraba en aguas desconocidas, se dice que se encontró con una tormenta feroz. Pero, ¿realmente fue solo la naturaleza la responsable de su desaparición? Algunos expertos han sugerido que la nave pudo haber chocado contra un iceberg o una roca sumergida. Sin embargo, el hecho de que nunca se haya encontrado un rastro del barco añade un nivel de intriga a esta tragedia. Los testimonios de los sobrevivientes de otros barcos que navegaban en la misma región ese día son escalofriantes. Hablan de un mar agitado, de olas que parecían querer tragarse todo a su paso. Pero, ¿por qué, en un mar tan peligroso, se perdió Blenheim mientras que otros barcos lograron sobrevivir? Este enigma ha dado lugar a innumerables teorías. Algunas sugieren que la tripulación pudo haber cometido un error humano que llevó al barco a su fin. Pero, ¿cómo puede un error tan fatal pasar desapercibido en un viaje tan cuidadosamente planeado? Los rumores sobre el Blenheim también se han alimentado de relatos de encuentros sobrenaturales. Algunos pescadores afirman haber visto luces extrañas en el horizonte, donde se cree que el barco pudo haber naufragado.
Podría ser que el barco aún esté presente en algún plano, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Las historias de barcos fantasmas no son raras, y la leyenda de Blenheim se ha entrelazado con la de otros navíos perdidos en el océano. En el ámbito de la investigación, el misterio de Blenheim ha atraído la atención de muchos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se ha encontrado un solo fragmento que confirme su destino. ¿Qué pasaría si algún día se encontrara el barco? ¿Podría eso traer respuestas a las familias que perdieron a sus seres queridos, o simplemente abriría más preguntas sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche? La historia del Blenheim también refleja el lado oscuro de la exploración marítima. ¿Cuántos otros barcos han desaparecido sin dejar rastro? La historia de la navegación está llena de relatos de naves que se esfumaron en la bruma del océano, llevándose consigo secretos que nunca serán revelados. Cada barco que desaparece añade una nueva capa de misterio a la vasta superficie del mar, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza implacable de la naturaleza. La búsqueda del Blenheim no solo es una búsqueda del barco en sí, sino también de la verdad. ¿Qué es lo que realmente se esconde en las profundidades del océano? Cada ola podría estar guardando un secreto. Cada corriente podría estar ocultando una historia. La fascinación por el misterio de Blenheim invita a explorar más allá de lo que se ve en la superficie. ¿Quiénes eran las personas a bordo? ¿Qué sueños y esperanzas llevaban consigo cuando el océano se los tragó? A lo largo de los años, la historia de Blenheim se ha convertido en un símbolo de la eterna búsqueda de respuestas. La cultura popular ha abrazado su misterio, inspirando libros, documentales y relatos que intentan arrojar luz sobre lo que sucedió. Pero, ¿es posible que nunca lleguemos a saber la verdad completa? Tal vez lo más inquietante de todo es que el océano, en su vasta inmensidad, guarda muchos secretos que pueden permanecer ocultos para siempre. La historia de Blenheim nos recuerda que el océano, aunque hermoso, también es un lugar de peligro y misterio. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mar y las historias que se esconden bajo su superficie. Cada vez que miramos al horizonte, no nos preguntamos qué misterios podrían estar esperando ser descubiertos. El legado de Blenheim vive en la memoria colectiva, y mientras el océano siga siendo un vasto y enigmático espacio, sus historias seguirán siendo contadas. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda de conocimiento, no debemos olvidar que hay misterios que pueden nunca ser resueltos. La desaparición de Blenheim es una prueba de que, en el fondo, el océano es un lugar donde las preguntas a menudo superan a las respuestas. Así, esta historia se convierte en una invitación a explorar, a cuestionar y a maravillarse. ¿Qué otros secretos nos depara el océano? La historia del Blenheim es solo una de las muchas que flotan en sus aguas, esperando ser contadas. ¿Cuál será la próxima historia que descubramos en las profundidades del mar? La respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos, pero el océano, en su sabiduría, decidirá cuándo y cómo revelará sus secretos. El yate Kaz II fue encontrado a la deriva en 2007 y su historia ha capturado la imaginación de muchos. ¿Qué pudo haberle sucedido a su tripulación? La escena era inquietante. Un barco navegando sin rumbo, con las velas ondeando al viento, pero sin señales de vida a bordo. ¿Cómo es posible que un yate tan bien equipado quedara abandonado en medio del océano? Este misterio comienza a tomar forma cuando nos adentramos en los detalles de su desaparición. La tripulación del Kaz II consistía en 3 hombres, todos ellos experimentados navegantes. ¿Cómo es que un grupo de marineros con experiencia desapareció en un mar que solía ser su hogar? Al inspeccionar el yate,
Los investigadores encontraron todo en orden. Las luces estaban encendidas, las pertenencias personales aún estaban en su lugar y no había señales de lucha. ¿Qué pudo haber llevado a estos hombres a abandonar su barco en tan extrañas circunstancias? Los informes indicaron que el barco no había sufrido ningún daño estructural. ¿Cómo explica eso el hecho de que nadie estuviera a bordo? Algunos especulan que pudo haber ocurrido un evento repentino e inesperado. ¿Podría ser que la tripulación se viera envuelta en una situación de emergencia que los obligara a abandonar el yate? Las posibilidades son inquietantes y fomentan la especulación. Un aspecto que llama la atención es la falta de cualquier señal de auxilio. Si estuvieran en peligro, ¿por qué no intentaron comunicarse con la costa? ¿Acaso se vieron atrapados en una situación de la que no pudieron escapar? Algunos teóricos han sugerido que el Caz Soundo podría haber sido víctima de un fenómeno desconocido que los llevó a actuar de manera irracional. Pero, ¿qué tipo de fenómeno podría causar tal reacción en marineros experimentados? Las teorías van desde el pánico repentino hasta la posibilidad de un evento sobrenatural. ¿Es posible que algo inexplicable haya ocurrido a bordo de ese yate? Las historias de encuentros con lo desconocido en el mar son muchas, y Caz Segundo no es la excepción. Sin embargo, la falta de evidencia concreta hace que estas teorías sean difíciles de validar. Algunos investigadores han propuesto que la tripulación pudo haber sufrido de desorientación o incluso de intoxicación. Si hubieran estado expuestos a una sustancia química, ¿podría haber afectado su juicio? Pero, ¿cómo podría suceder esto sin dejar rastro alguno? La falta de pruebas concluyentes deja a todos con más preguntas que respuestas. La búsqueda del Caz Segundo no solo se centró en el barco, sino también en el área circundante. Se realizaron amplias exploraciones, pero no se encontró rastro alguno de la tripulación. ¿Qué tan fácil es que un grupo de 3 hombres simplemente desaparezca sin dejar huella? La inmensidad del océano parece devorar secretos, y este caso es un claro ejemplo de ello. En la comunidad de navegantes, la historia del Caz Segundo ha sido objeto de numerosas discusiones. Algunos creen que se trata de un clásico caso de abandono, mientras que otros sostienen que hay más en esta historia de lo que se muestra a simple vista. ¿Se puede realmente dejar de creer en lo sobrenatural cuando se habla de la vasta e inexplorada naturaleza del océano? La desaparición del Caz Segundo también ha influido en la cultura popular. Se han creado docenas de teorías y relatos sobre lo que pudo haberle sucedido a la tripulación. ¿Cuántas historias se han tejido en torno a un misterio sin resolver? Esta fascinación por lo desconocido es lo que mantiene viva la leyenda del Caz Segundo, convirtiéndolo en un tema recurrente en foros y documentales. Más allá de la especulación, permanecerá la inquietante pregunta: ¿qué sucedió realmente en el Caz Segundo? La falta de respuestas claras ha llevado a muchos a seguir buscando, a seguir preguntando. ¿Es posible que nunca sepamos la verdad sobre este yate perdido? Esa incertidumbre puede ser tanto aterradora como intrigante. Al final, todos estos misterios nos recuerdan lo pequeño que somos ante la inmensidad del océano. Nos enfrentamos a un vasto y desconocido mundo que a menudo escapa a nuestra comprensión. ¿Es el océano un lugar donde los secretos se esconden, esperando ser descubiertos, o es un espacio que guarda para siempre sus enigmas más oscuros? La historia del Caz Segundo es un recordatorio de que, a pesar de la tecnología y el conocimiento, hay fenómenos que pueden permanecer fuera de nuestro alcance. La curiosidad humana nos lleva a explorar y cuestionar, pero también a aceptar que hay cosas que tal vez nunca lleguemos a entender. En este sentido, el misterio del Caz Segundo se convierte en un espejo de nuestros propios temores y anhelos. La travesía del Caz Segundo nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de lo desconocido.
La ausencia de respuestas nos empuja a seguir indagando, a buscar más allá de lo evidente. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir para descubrir la verdad? La fascinación por los misterios del océano seguirá viva. Y el Caz Xiundo permanecerá como un testimonio de lo que se ha perdido en sus profundidades. El SS El Faro, un carguero de carga, se convirtió en parte de la historia del misterio marítimo cuando se hundió en 2015 durante el huracán Joaquín. Pero, ¿qué llevó a este barco a su trágico destino en medio de una tormenta feroz? La desventura del El Faro no se limita a su hundimiento, sino que está llena de decisiones que dejaron a la gente preguntándose: ¿se pudo haber evitado esta tragedia? Imaginemos por un momento la situación a bordo. Con un clima que se volvía cada vez más amenazante, la tripulación estaba compuesta por hombres y mujeres dedicados, con años de experiencia en el mar. Pero, ¿cómo se sintieron realmente al enfrentarse a la inminente tormenta? Las decisiones cruciales que tomaron en las horas previas al hundimiento son parte de lo que hace que esta historia sea tan inquietante. Un informe del Centro Nacional de Huracanes indicaba que el huracán Joaquín se aproximaba con fuerza. ¿Por qué entonces el capitán decidió zarpar en lugar de buscar refugio? Muchos se preguntan si hubo presiones externas para cumplir con los plazos de entrega. ¿Podría haber habido una falta de comunicación entre la tripulación y la empresa que los contrató? Las respuestas siguen siendo un enigma. A medida que la tormenta se intensificaba, la tripulación del El Faro luchaba por mantener el control del barco. Pero, ¿qué ocurrió en esos momentos críticos? Los últimos mensajes de la tripulación indican que estaban preparados para lo peor. Sin embargo, el barco comenzó a experimentar problemas con su maquinaria, dejándolos a merced de las violentas olas. ¿Acaso el mantenimiento inadecuado del buque tuvo algo que ver con su destino final? La última comunicación del El Faro fue un llamado angustiante en el que se solicitó ayuda. ¿Qué sintieron sus familiares al escuchar ese mensaje, sabiendo que la tormenta se había desatado con todo su furor? Las horas siguientes se convirtieron en un tormento para quienes esperaban noticias, mientras la búsqueda de rescate comenzaba en las aguas traicioneras del Océano Atlántico. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, el Faro no pudo ser encontrado de inmediato. ¿Cómo es posible que un barco tan grande desaparezca sin dejar rastro? La angustia se apoderó de familiares y amigos, quienes se aferraban a la esperanza de que sus seres queridos pudieran haber encontrado un refugio seguro. Pero, a medida que pasaban los días, la realidad se volvía cada vez más desoladora. Finalmente, el barco fue localizado en un fondo marino a más de 15.000 pies de profundidad. Pero, ¿qué secretos escondía? Las investigaciones posteriores revelaron que el buque estaba en condiciones críticas y que muchas de las decisiones tomadas antes de su hundimiento estaban bajo el microscopio. ¿Podrían las advertencias ignoradas haber jugado un papel crucial en su destino? Las voces de los sobrevivientes, que no existieron, dejaron un vacío en la historia del El Faro. Su hundimiento se convirtió en un símbolo de la tragedia en el mar. ¿Qué lecciones se pueden aprender de esta historia? La industria marítima se enfrenta a la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus tripulaciones, y el caso del El Faro plantea preguntas difíciles sobre la toma de decisiones en situaciones de emergencia. Las historias como la del El Faro nos recuerdan que el océano puede ser tanto un aliado como un adversario. La búsqueda de respuestas sobre lo que realmente ocurrió en esa fatídica noche continúa. ¿Cuántos más misterios como este se esconden en las profundidades de los mares? Con cada nuevo descubrimiento, el océano nos habla, pero a menudo su mensaje es confuso y lleno de sombras. El SS El Faro no solo es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad del océano.
sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar su poder cuando se desata? La historia del El Faro es una advertencia y un llamado a la acción para mejorar las prácticas de seguridad en la navegación. A medida que nos adentramos más en el misterio del El Faro, recordamos a quienes estaban a bordo y a sus familias que continúan buscando respuestas. La historia de este barco no se olvida, porque cada vez que el viento sopla fuerte y las olas chocan, se recuerda que el mar guarda secretos que pueden ser devastadores. La inquietud de no saber qué sucedió con el Faro nos recuerda que en el océano, cada ola puede ocultar un relato que espera ser contado. ¿Qué otros misterios y tragedias se encuentran sumergidos en sus profundidades? La búsqueda de respuestas continúa y el océano, en su vasta inmensidad, sigue siendo un lugar donde los enigmas perduran y el tiempo se detiene. Así, la historia del El Faro se convierte en un capítulo más en el vasto libro de los misterios marítimos. La fascinación por lo desconocido nos impulsa a seguir explorando, a preguntarnos y a buscar respuestas. Después de todo, el océano es un mundo que siempre nos desafía a mirar más allá de la superficie, a descubrir lo que se esconde en sus profundidades oscuras. En 1975, un buque de carga se hundió en el lago Superior, dejando a todos con una pregunta inquietante. ¿Qué pudo haber llevado a su trágico destino? El SS Edmund Fitzgerald se convirtió rápidamente en una leyenda. Un símbolo de la fragilidad de la vida en el mar y de los secretos que éste encierra. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquella fatídica noche? El Fitzgerald había sido construido como un gigante de los lagos. Un barco que prometía cruzar las aguas del Superior con una carga de mineral de hierro. Sin embargo, la noche del 10 de noviembre de 1975, las condiciones meteorológicas se tornaron terribles. Vientos huracanados y olas que alcanzaban hasta 10 metros de altura. En un momento, el capitán Ernest McSorley se comunicó con el puerto, informando sobre las dificultades que enfrentaban. Pero, ¿por qué no se dio la vuelta a un lugar más seguro? Mientras el Fitzgerald se adentraba en la tormenta, la tensión aumentaba. Las olas golpeaban el casco con fuerza y la tripulación sabía que estaban en una situación crítica. Pero, ¿qué sucedió en los momentos finales antes de que el barco se hundiera? ¿Hubo un error humano o la propia naturaleza desató su furia implacable? A las 7:10 de la tarde, el buque envió su último mensaje de socorro. «Estamos en problemas», fueron sus palabras finales. Fue un grito desgarrador que resonó en el aire, pero que nadie pudo escuchar. En cuestión de minutos, el SS Edmund Fitzgerald se tragó las aguas del lago, llevándose consigo a sus 29 tripulantes. ¿Cómo es posible que un barco de su tamaño se hundiera sin dejar rastro? Los esfuerzos de búsqueda comenzaron de inmediato, pero el lago, conocido por sus traicioneras corrientes y sus frías aguas, se convirtió en un enemigo formidable. Días después, los restos del Fitzgerald fueron localizados en el fondo del lago, más de 300 metros de profundidad. ¿Qué secretos guardan esos restos y por qué se hundió de manera tan abrupta? Los investigadores comenzaron a desentrañar la historia del Fitzgerald, y teorías surgieron como setas después de la lluvia. Algunos hablaban de un posible fallo estructural, otros especulaban sobre el estado de la carga. Pero, ¿qué papel jugaron las olas monstruosas y los vientos ferozmente gélidos? ¿Hubo una combinación de factores que llevaron a su hundimiento? La tragedia del Fitzgerald no solo se limitó a su hundimiento, sino que también inspiró a un famoso cantautor canadiense. Gordon Lightfoot escribió una canción que se convirtió en un himno, narrando la historia de este buque y su desafortunada tripulación.
La canción ayudó a mantener vivo el recuerdo del Fitzgerald. Pero, ¿es suficiente para rendir homenaje a las vidas perdidas? Los años han pasado, pero el misterio persiste. Cada aniversario de su hundimiento trae consigo nuevas teorías y especulaciones. Algunos creen que el Fitzgerald fue víctima de un fenómeno natural que aún no se comprende completamente. ¿Puede ser que el lago esconda más secretos de los que conocemos? ¿Qué otros barcos han encontrado su final en estas aguas traicioneras? A medida que las décadas avanzan, los grupos de investigación han intentado estudiar el lugar del hundimiento. Algunas expediciones han explorado los restos, y cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. ¿Qué se puede aprender de este trágico episodio de la historia marítima? ¿Y cómo puede ayudarnos a prevenir futuras tragedias en el océano? El SS Edmund Fitzgerald se ha convertido en un símbolo de la lucha entre el hombre y la naturaleza. Su historia nos recuerda que, aunque la tecnología y la ingeniería pueden hacer maravillas, siempre habrá elementos que escapan a nuestro control. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar los misterios que nos depara el océano? Las historias de barcos perdidos son parte de nuestra cultura marítima, y cada uno de ellos tiene su propia leyenda. Pero el Fitzgerald destaca entre ellos no solo por su trágico final, sino por las vidas que dejó atrás. ¿Qué pasaría si, a través de su historia, pudiéramos desvelar las lecciones que nos brinda el mar? Mientras reflexionamos sobre el destino del SS Edmund Fitzgerald, es inevitable sentir una mezcla de asombro y tristeza. La fascinación por lo desconocido nos impulsa a explorar más allá de lo evidente. ¿Cuántos otros misterios y tragedias yacen en las profundidades del océano, esperando ser descubiertos? Al final, el legado del Fitzgerald nos enseña que la curiosidad y la búsqueda de respuestas son fundamentales para nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Y aunque no podamos traer de vuelta a los que perdimos, su historia perdurará en el tiempo, recordándonos la fragilidad de la vida y el poder del mar. El misterio del Mary Celeste ha fascinado a generaciones enteras. Este barco, que se convirtió en un ícono de lo inexplicable, fue hallado en 1872 a la deriva en el Océano Atlántico. Completamente vacío. Pero, ¿qué pudo haberle ocurrido a su tripulación? La imagen de un barco abandonado, con platos en la mesa y pertenencias personales aún a bordo, crea preguntas inquietantes. ¿Por qué dejaron el barco en un momento tan crítico? Los registros indican que el Mary Celeste zarpó de Nueva York con destino a Génova, Italia, llevando a bordo a un total de 10 personas. El capitán, su esposa, su hija y 7 hombres de la tripulación. Todo parecía ir bien, pero, misteriosamente, el barco nunca llegó a su destino. ¿Qué pudo haber forzado a su tripulación a abandonar el barco en medio del océano? Cuando fue encontrado, el Mary Celeste navegaba sin rumbo, con las velas izadas y una buena cantidad de provisiones a bordo. Todo indicaba que el barco había estado en funcionamiento justo antes de ser abandonado. Pero, ¿por qué no había señales de lucha o de un evento catastrófico? La falta de respuestas ha llevado a muchas teorías a lo largo de los años, desde la posibilidad de un ataque pirata hasta un brote de enfermedad. Cada escenario parece más intrigante que el anterior. Pero, ¿realmente hay alguna evidencia que respalde estas teorías? Una de las especulaciones más populares es que el capitán, Benjamin Briggs, pudo haber experimentado un ataque de locura, posiblemente inducido por la tensión del viaje o por la falta de sueño. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿es razonable pensar que un capitán experimentado, que había navegado por esas aguas antes, podría haber perdido la razón de esa manera? Otra teoría sugiere que el barco podría haber estado en peligro debido a una posible fuga de vapor en su carga de alcohol.
Imaginen un escenario en el que la tripulación, en pánico, decide abandonar el barco por temor a una explosión. Pero, ¿por qué no dejaron más señales de su decisión? ¿No deberían haber dejado algún tipo de mensaje o al menos haber intentado recuperar sus pertenencias? Más intrigante aún es la creencia de que el Mary Celeste podría haber sido víctima de un fenómeno paranormal. Algunos argumentan que el barco tiene una historia oscura y que sus anteriores propietarios enfrentaron tragedias similares. Pero, ¿realmente existen espíritus que habitan en sus cubiertas? Esta idea ha capturado la imaginación de muchos, dejando a la gente cuestionando lo que realmente sucedió. El misterio se ha visto alimentado por la falta de pruebas concretas. A lo largo de los años se han realizado numerosas investigaciones, pero ninguna ha logrado desentrañar el enigma del Mary Celeste. Podría ser que, a pesar de todos los avances en la investigación marítima, aún hay secretos en el océano que están destinados a permanecer ocultos. Algunos creen que el Mary Celeste es un recordatorio de lo desconocido que acecha en las profundidades del mar. ¿Qué otros misterios podrían estar escondidos en las aguas que nos rodean? La historia del Mary Celeste no solo nos habla de un barco perdido, sino de la profunda inquietud que sentimos ante lo desconocido. Con el paso de los años, el Mary Celeste ha inspirado libros, películas y documentales, todos intentando descifrar la clave de su misterio. Pero, ¿podemos realmente entender lo que sucedió en el océano? ¿O está destinado a permanecer como un enigma eterno, una lección sobre los límites de nuestro conocimiento? Mientras tanto, el barco continúa siendo un símbolo de la fascinación humana por lo inexplicable. Las historias sobre el Mary Celeste nos recuerdan que, a pesar de nuestros avances, hay misterios que desafían la lógica y la razón. ¿Qué pasaría si, al final, el verdadero misterio no fuera el barco en sí, sino nuestra necesidad de encontrar respuestas donde a veces no las hay? Los ecos de esta historia persisten, invitándonos a mirar al mar con un sentido de asombro y respeto. Cada ola que rompe en la orilla podría estar guardando secretos tan antiguos como el tiempo mismo. ¿Estás listo para enfrentarte a los misterios que el océano tiene para ofrecer? ¿O preferirías quedarte en la orilla, observando desde una distancia segura? Las preguntas son tantas como las respuestas que aún nos quedan por descubrir. El USS Cyclops, un barco de la Armada de los Estados Unidos, se ha convertido en uno de los grandes misterios del océano. ¿Qué pudo haberle ocurrido a este imponente buque que desapareció sin dejar rastro en 1918? En la historia naval, su desaparición ha captado la atención de investigadores, historiadores y entusiastas de lo inexplicable. Imagina un barco de carga de más de 300 pies de largo, capaz de transportar una gran cantidad de mercancías y tripulación. El USS Cyclops, construido durante la Primera Guerra Mundial, era un buque robusto que había navegado en diversas misiones. ¿Cómo es posible que un barco tan grande y bien construido simplemente desapareciera en el Triángulo de las Bermudas? ¿Una de las zonas más misteriosas del planeta? El día de su desaparición, el USS Cyclops zarpó de Barbados con destino a Baltimore. Era un viaje rutinario, pero el clima en esa época del año solía ser impredecible. ¿Acaso fue una tormenta lo que lo llevó a su fin? Sin embargo, se dice que las condiciones meteorológicas eran favorables en ese momento. Esto deja espacio a la especulación. ¿Qué pudo haber causado que un barco de guerra se desvaneciera en el horizonte? La armada de los EUU había perdido contacto con el USS Cyclops, y lo que era una simple travesía se convirtió en un enigma. Al no haber rastros de naufragio, la desaparición del barco se volvió aún más desconcertante. ¿Es posible que se haya enfrentado a un fenómeno desconocido?
Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde las leyes de la física parecen no aplicar. Las teorías sobre la desaparición del USS Cyclops son vastas y variadas. Algunas personas sugieren que podría haber sido víctima de un ataque enemigo, considerando el contexto de la guerra en ese momento. Pero, ¿tiene sentido que un ataque hubiera dejado tan pocas evidencias? Otras teorías apuntan a la posibilidad de un motín a bordo. ¿Acaso la tripulación se rebeló contra sus superiores? Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden esta idea. Lo que realmente intriga a muchos es la falta de rastros. Un barco de tal tamaño debería haber dejado algún tipo de evidencia, aunque fuera un simple trozo de madera. ¿Dónde están los restos del USS Cyclops? La ausencia de pruebas ha llevado a algunos a especular sobre la intervención de fuerzas sobrenaturales. ¿Es posible que el barco haya sido absorbido por una especie de portal? Aunque suena a ciencia ficción, hay quienes creen que el Triángulo de las Bermudas guarda secretos que aún no entendemos. Los familiares de la tripulación que se encontraba a bordo del USS Cyclops nunca recibieron respuestas. ¿Cómo se siente perder a un ser querido sin saber qué ocurrió? La incertidumbre es una carga pesada de llevar, y estas familias quedaron atrapadas en un laberinto de preguntas sin respuestas. ¿Podría haber algún consuelo en la idea de que sus seres queridos podrían haber sobrevivido a la tormenta? A lo largo de los años, han surgido varias expediciones en busca del USS Cyclops. Sin embargo, hasta la fecha, todas han fracasado en su misión de descubrir la verdad. ¿Por qué sigue siendo tan elusivo? Los expertos han revisado registros de barcos perdidos y han explorado las profundidades del océano, pero el USS Cyclops sigue siendo un fantasma en el agua. El misterio del USS Cyclops también ha inspirado numerosas obras de ficción, desde libros hasta películas. ¿Es posible que la narrativa de su desaparición haya capturado nuestra imaginación de tal manera que se haya convertido en parte de la cultura popular? Las historias que rodean su destino han alimentado nuestra curiosidad por lo desconocido, llevándonos a cuestionar la realidad misma. Mientras tanto, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar de fascinación y temor. ¿Qué otros secretos se esconden en sus profundidades? La historia del USS Cyclops es solo una de las muchas que nos recuerdan que el mar, aunque hermoso, también puede ser un lugar oscuro y lleno de misterios. La desaparición del USS Cyclops nos invita a reflexionar sobre el poder del océano y la fragilidad de la vida humana. En un instante, todo puede desaparecer, dejando solo preguntas en el aire. ¿Estamos dispuestos a enfrentar lo desconocido? La curiosidad humana es insaciable, y mientras haya misterios por resolver, nuestra búsqueda de respuestas continuará. A medida que seguimos explorando las aguas del mundo, el USS Cyclops se convierte en un símbolo de nuestra propia vulnerabilidad ante lo vasto e indescifrable. ¿Quién sabe cuántos otros secretos y historias de naufragios permanecen ocultos bajo las olas? La búsqueda de la verdad puede ser tan impredecible como el océano mismo, y quizás, solo quizás, un día descubramos lo que realmente le sucedió a este legendario barco. Hasta que eso suceda, la historia del USS Cyclops permanecerá como un recordatorio de que, a veces, el misterio es más poderoso que la verdad. ¿Estás listo para sumergirte en el océano de lo desconocido y explorar sus secretos? La aventura apenas comienza, y el USS Cyclops nos espera en las profundidades de la historia. El Resolven es un nombre que resuena entre los ecos de la historia marítima, pero su legado está marcado por un misterio desolador. Este buque, que navegaba por aguas peligrosas, se hundió en circunstancias que aún hoy son un enigma. ¿Qué le ocurrió al Resolven? ¿Qué secretos oculta su hundimiento?
A medida que nos adentramos en su historia, nos encontramos con más preguntas que respuestas. El Resolven zarpó en 1917, un tiempo en el que la Primera Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. A medida que el mundo se sumía en el caos, este barco mercante se embarcó en misiones que eran vitales para el esfuerzo bélico. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En 1919, el Resolven se perdió en el Océano Atlántico, y lo que ocurrió a bordo permanece en la penumbra de la historia. Algunas historias sugieren que el barco fue víctima de un ataque enemigo. ¿Podría ser que un submarino lo había avistado y decidió hundirlo? La guerra tenía sus propios demonios y los mares estaban llenos de peligros invisibles. Pero, por otro lado, no hay pruebas claras que respalden esta teoría. Y aquí surge otra pregunta intrigante. ¿Podría el Resolven haber encontrado un destino más siniestro que el ataque enemigo? Los registros de la época son escasos, y las teorías en torno a su hundimiento son tan variadas como los mares que navegó. Algunos creen que el barco pudo haber chocado contra un iceberg o un objeto flotante en medio de la oscuridad de la noche. Pero ¿cómo puede un barco de su tamaño desaparecer sin dejar rastro alguno? La falta de pruebas físicas alimenta aún más la especulación. El misterio se intensifica aún más cuando consideramos el estado de la tripulación. ¿Qué ocurrió con los hombres a bordo? Se rumorea que algunos de ellos habían estado mostrando signos de descontento antes de la partida. ¿Podrían haber tomado una decisión extrema? La posibilidad de un motín o un acto de desesperación añade otra capa a esta narrativa trágica. Otras teorías sugieren que el Resolven pudo haber sido víctima de un fenómeno natural. Las tormentas en el Atlántico son legendarias, y es posible que el barco no haya podido resistir la furia de las olas. Pero si este fuera el caso, ¿por qué no se encontraron restos del barco o de la tripulación? La ausencia de evidencia tangible vuelve a dejarnos en un mar de incertidumbre. La historia del Resolven también ha capturado la imaginación de los investigadores y cazadores de tesoros. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosas expediciones para localizar su wreckage. Sin embargo, todos los intentos han resultado infructuosos. ¿Qué es lo que el océano esconde? ¿Por qué parece proteger los secretos del Resolven con tanto celo? Este misterio ha perdurado durante más de un siglo, y aunque el tiempo ha pasado, las preguntas continúan. ¿Es posible que el Resolven navegue aún en las profundidades, esperando ser descubierto? La idea de que su historia esté atrapada en el fondo del océano es inquietante. Cada ola que rompe en la orilla invita a la reflexión sobre lo que sucedió en ese fatídico día. El océano, con su inmensidad y profundidad, tiene una manera de ocultar las verdades más oscuras. A menudo, nos encontramos reflexionando sobre el costo de la guerra y cómo los hombres y mujeres que sirvieron a bordo de buques como el Resolven enfrentaron lo desconocido con valentía. Pero, ¿qué precio pagaron realmente? La historia parece haberlos olvidado, dejando solo ecos de sus voces en el viento. Mientras navegamos por este mar de incertidumbre, también nos preguntamos sobre el futuro. ¿Volverá algún día a la superficie la verdad sobre el Resolven? ¿O quedará atrapada en las profundidades para siempre? La curiosidad humana es insaciable, y la búsqueda de respuestas es parte de nuestra naturaleza. A medida que exploramos estos misterios, no podemos evitar sentir un profundo respeto por aquellos que se aventuraron en lo desconocido. La historia del Resolven es un recordatorio de que el océano es un vasto y misterioso lugar. Cada barco que desaparece lleva consigo historias de vida, sueños y esperanzas. En las olas que rompen, en el susurro del viento, podemos escuchar los ecos de un pasado olvidado. Y así, la búsqueda de respuestas continúa. A medida que los días pasan y las teorías florecen, seguimos preguntándonos,
¿Qué se oculta en las profundidades del océano? La historia del Resolven es solo una de las muchas que nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el misterio que rodea a nuestro mundo. La búsqueda de la verdad puede ser un viaje eterno, pero es un viaje que vale la pena emprender. ¿Qué otros secretos nos revelará el mar en el futuro? La aventura apenas comienza. En las profundidades del Océano Atlántico, un enigma se cierne: el destino del MV Lyubov Orlova, un crucero ruso que parece haber desaparecido en un misterio tan profundo como las aguas que lo rodean. ¿Qué sucedió realmente con este barco? ¿Por qué su historia ha capturado la imaginación de tantos? La historia comienza en 2006, cuando el Lyubov Orlova fue construido en Yugoslavia y comenzó su vida como un lujoso barco de cruceros. Sin embargo, lo que debería haber sido un viaje de placer se convirtió en un oscuro capítulo de la navegación moderna. Un día, en 2012, el Lyubov Orlova fue despojado de su gloria y vendido como chatarra. Pero el destino tenía otros planes. Durante su viaje hacia un puerto de desguace en la República Dominicana, el barco se soltó de su remolcador en medio de una tormenta. A partir de ese momento, su rastro se perdió en el vasto océano. ¿Cómo puede un barco desaparecido causar tanto revuelo? La respuesta está en su misteriosa historia y en la forma en que se desvaneció de la vista del mundo. Una vez que el Lyubov Orlova se perdió, surgieron preguntas inquietantes. ¿Qué había sucedido en su interior? ¿Se había hundido o simplemente se encontraba a la deriva? Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer informes de avistamientos del barco. Un grupo de pescadores aseguró haberlo visto flotando en el océano. Pero, ¿era realmente el Lyubov Orlova o solo una ilusión provocada por las olas? La incertidumbre se extendió como una sombra sobre su historia. Pero eso no es todo. El misterio se profundiza aún más. Se dice que el barco llevaba a bordo un cargamento de materiales altamente peligrosos, lo que genera una inquietante pregunta. ¿Qué pasaría si el Lyubov Orlova llegara a la costa de algún país? La posibilidad de que un barco a la deriva, cargado de sustancias peligrosas, pudiera encallar en una playa desierta añade un nuevo nivel de inquietud a este enigma. ¿Es posible que el barco se haya convertido en un peligro para la navegación moderna? A medida que se desarrollaban los rumores, comenzaron a surgir teorías sobre la tripulación del Lyubov Orlova. Se especulaba que el barco había estado habitado por una tripulación fantasma que había desaparecido sin dejar rastro. Pero, ¿es posible que la tripulación hubiera abandonado el barco antes de que se soltara? Las preguntas continúan acumulándose y las respuestas parecen inalcanzables. En 2013, el barco fue avistado nuevamente, esta vez cerca de la costa de Terranova, Canadá. Sin embargo, lo que se encontró fue desalentador. El barco estaba vacío y su estado era lamentable. ¿Qué había sucedido con aquellos que estaban a bordo? La falta de evidencia sobre su paradero y el estado del barco solo alimentaron las especulaciones. Algunos incluso sugirieron que el Lyubov Orlova había sido víctima de un evento sobrenatural. Pero, ¿qué tan lejos puede llevarnos la imaginación cuando se trata de un misterio tan escalofriante? La historia del Lyubov Orlova ha inspirado a escritores y cineastas, convirtiéndose en un tema favorito para quienes disfrutan de lo desconocido. ¿Por qué un barco desaparecido puede fascinar tanto? Quizás se deba a que cada nuevo relato acerca de su destino ofrece una nueva perspectiva sobre el impacto del océano en nuestras vidas y nuestras historias. La combinación de la curiosidad humana con el misterio del mar crea un cóctel intrigante que nos mantiene cautivados. Mientras se desarrollaban los acontecimientos, el Lyubov Orlova se convirtió en un símbolo de lo desconocido.
Su historia nos recuerda que, a pesar de los avances en la tecnología y la navegación, el océano sigue siendo un lugar lleno de secretos. Este barco nos enseña que, incluso en la era de la información, hay enigmas que escapan a nuestra comprensión, misterios que permanecen ocultos bajo la superficie. A medida que el tiempo avanza, la historia del Lyubov Orlova continúa siendo un tema de conversación entre investigadores y entusiastas del misterio. ¿Podría haber más barcos como él, perdidos en las profundidades del mar, esperando ser descubiertos? La posibilidad de que otros misterios similares existan en el océano nos invita a reflexionar sobre la vastedad de estas aguas y lo que pueden ocultar. La búsqueda de respuestas sobre el MV Lyubov Orlova es un recordatorio de que el océano tiene su propia narrativa, una historia que se cuenta a través de sus corrientes y olas. La fascinación por este barco perdido nos invita a preguntarnos sobre el papel del océano en nuestras vidas y las historias que aún quedan por contar. ¿Qué otros secretos se esconden en sus profundidades? ¿Qué misterios aún no han sido revelados? En el fondo de nuestra curiosidad resuena una verdad inquietante. El océano es un lugar de maravillas y peligros, donde la línea entre la realidad y el misterio se difumina. La historia del MV Lyubov Orlova es solo un capítulo en un libro más grande, uno que aún está por escribirse. Cada ola que se rompe en la orilla lleva consigo fragmentos de historias pasadas. Y cada naufragio es un recordatorio de que, en el vasto océano, siempre habrá enigmas que esperan ser desvelados. Así que la próxima vez que observes el horizonte, pregúntate, ¿qué misterios se encuentran en las profundidades? ¿Qué historias aún esperan ser contadas? La historia del MV Lyubov Orlova es solo una de muchas, y aunque su destino sigue siendo un enigma, nos recuerda que el océano, con todas sus maravillas y peligros, es un vasto libro de misterios esperando a que alguien lo lea. El misterio del SS Ourang Medan es uno de los relatos más inquietantes que el océano nos ha dejado. En 1947 se reportó que un barco mercante, el Ourang Medan, fue encontrado a la deriva en las aguas del mar de Java. Pero, ¿qué podría haber llevado a una embarcación a flotar sin rumbo, en silencio absoluto? La historia comienza cuando otros barcos en la región comenzaron a recibir señales de auxilio de este buque. Un mensaje críptico que decía: todos los oficiales, incluidos los pasajeros, están muertos. Les recomiendo que se mantengan alejados de este barco. ¿Quiénes eran esos oficiales y qué ocurrió a bordo? Cuando una tripulación de rescate llegó al Ourang Medan, lo que encontraron fue más aterrador de lo que podrían haber imaginado. La embarcación estaba en silencio, sin una sola alma a la vista. Pero lo que realmente los impactó fue el estado de los cuerpos que encontraron. Los miembros de la tripulación y los pasajeros estaban tendidos por todo el barco, sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto. ¿Qué pudo haber causado tal horror? La escena era como sacada de una película de terror. Pero era muy real. Los investigadores se enfrentaron a un enigma. Los cadáveres estaban en un estado que desafiaba toda lógica. No había signos de lucha, ni heridas visibles que pudieran explicar su muerte. ¿Cómo es posible que un barco, que aparentemente estaba en condiciones de navegar, se convirtiera en un cementerio flotante? Algunos sugirieron que el Ourang Medan había sido víctima de un ataque de gas tóxico. Pero, ¿de dónde vino ese gas? Existen teorías que sugieren que el barco transportaba un cargamento secreto de sustancias peligrosas, posiblemente productos químicos que podrían haber liberado un gas mortal. Sin embargo, estas teorías no explican las circunstancias de la transmisión de auxilio. ¿Quién pudo haber enviado ese mensaje y por qué? La historia se vuelve aún más confusa, ya que tras el hallazgo,
El Ourang Medan fue abordado por la tripulación de rescate, pero algo extraño ocurrió. De repente, un fuego estalló en el barco, obligando a los rescatistas a abandonar la embarcación. ¿Fue un accidente o hubo algo más siniestro en juego? Después de que el Ourang Medan se hundió, el misterio solo se intensificó. Las historias de barcos fantasmas y de almas perdidas comenzaron a circular. Algunos afirmaron haber visto la silueta del Ourang Medan surcando las aguas en noches de tormenta. Podría ser que el barco estuviera maldito, atrapado entre este mundo y el siguiente. Las leyendas urbanas comenzaron a florecer, alimentando la imaginación de quienes oían hablar del barco perdido. La falta de evidencia concreta ha llevado a que muchos consideren el relato del Ourang Medan como un cuento de marineros, una fábula creada para asustar a los nuevos tripulantes. Sin embargo, otros insisten en que la historia es verdadera y que el misterio del Ourang Medan sigue sin resolverse. ¿Es posible que el océano guarde secretos que nunca serán revelados? Los relatos de naufragios suelen tener un desenlace más claro, pero en el caso del Ourang Medan, la falta de respuestas ha dejado a muchos con más preguntas que certezas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió a bordo de esa embarcación? Cada año, nuevas teorías emergen, pero ninguna parece ofrecer la verdad definitiva. La fascinación por este misterio persiste como un faro llamando a los curiosos. Las teorías sobre el Ourang Medan varían desde lo plausible hasta lo extraordinario. Algunos sugieren que fue un caso de envenenamiento por monóxido de carbono, mientras que otros apuntan a una intervención sobrenatural. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana y nuestra necesidad de encontrar explicaciones, incluso cuando la verdad escapa a nuestro entendimiento? A medida que la historia del Ourang Medan se difunde, se convierte en un símbolo de la lucha entre la curiosidad y el miedo. Las historias de barcos que desaparecen sin dejar rastro nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vulnerabilidades frente a la inmensidad del océano. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de la verdad? A pesar de los años transcurridos, el Ourang Medan sigue siendo un enigma. Las aguas que lo rodean han guardado sus secretos, y muchos investigadores continúan explorando la posibilidad de encontrar más evidencia que arroje luz sobre esta tragedia. Pero, ¿es posible que algunos misterios estén destinados a permanecer sin resolver? En el fondo, la historia del Ourang Medan nos recuerda que el océano es un lugar lleno de maravillas, pero también de peligros ocultos. La fascinación por el Ourang Medan no es solo sobre lo que ocurrió en ese barco, sino sobre cómo nos enfrentamos a lo desconocido. ¿Por qué sentimos la necesidad de buscar respuestas en lo inexplicable? La búsqueda de la verdad puede ser tan aterradora como la incertidumbre misma. Este misterio nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mar y con los secretos que puede ocultar. En última instancia, el Ourang Medan es un recordatorio de que el océano, con su inmensa profundidad y su historia llena de tragedias, sigue siendo un territorio inexplorado. A medida que continuamos navegando por sus aguas, es posible que nunca lleguemos a entender por completo los secretos que guarda. ¿Qué otros misterios nos esperan en la vasta extensión del océano? La búsqueda de respuestas puede que nunca termine, pero la curiosidad humana siempre nos llevará a explorar lo desconocido. La historia del Carroll A. Deering es una de esas leyendas marinas que atrapan la imaginación y dejan un rastro de preguntas sin respuesta. Este barco, un elegante velero de 5 mástiles, fue hallado en 1921 en la costa de Carolina del Norte. Pero lo inquietante no es solo su hallazgo, sino las circunstancias que rodearon su abandono. ¿Qué ocurrió realmente a bordo de este magnífico barco? Cuando la Guardia Costera dio la alarma, el Carroll A.
Deering fue encontrado a la deriva, sin tripulación y con signos de haber sido abandonado de manera apresurada. Las velas estaban aún izadas y el timón girado, como si el barco hubiera quedado atrapado en un momento de caos. ¿Qué pudo haber llevado a la tripulación a abandonar su barco en tales condiciones? La imagen de un barco fantasma navegando solo en el océano es difícil de sacudir. Algunas teorías sugieren que la tripulación pudo haber enfrentado un motín. Pero, ¿qué pudo haber causado tal revuelta? ¿Desavenencias internas? ¿O fue algo más oscuro? Aquellos que han estudiado el caso sostienen que la tripulación se comportaba de manera extraña antes de su desaparición. Los testimonios de otros barcos que pasaron cerca del Carroll A. Deering mencionan comportamientos inusuales, como la incapacidad de la tripulación para comunicarse adecuadamente. ¿Acaso había algo que los afectaba? Por otro lado, algunos han sugerido que el barco pudo haber sido víctima de un fenómeno sobrenatural. Historias de maldiciones en el mar han existido durante siglos, y el Carroll A. Deering no es la excepción. ¿Podría ser que el barco estuviera maldito? Las leyendas sobre espíritus marinos y fuerzas desconocidas han alimentado la imaginación de muchos, pero ¿hay alguna evidencia que respalde estas historias? Investigaciones posteriores revelaron que el barco había viajado desde Brasil y algunos creen que pudo haber estado involucrado en actividades ilegales como el contrabando. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué no hay más pruebas? ¿Por qué no se encontraron rastros de la tripulación? La falta de evidencia ha llevado a la especulación y la teoría de conspiración, creando un aura de misterio alrededor del barco. La desaparición de los hombres que navegaron el Carroll A. Deering es otra parte inquietante de esta historia. Hay quienes sostienen que, en su búsqueda de respuestas, muchos de ellos encontraron su fin en circunstancias trágicas. Podrían haber sido capturados por piratas o haber tenido un encuentro desafortunado con una tormenta. Las aguas del Atlántico son conocidas por su naturaleza tempestuosa, pero ¿es suficiente para explicar la desaparición de toda una tripulación? Los relatos de otros barcos que navegaban en la misma zona durante esos días son igualmente inquietantes. Algunos afirmaron haber visto luces extrañas en el horizonte y oír gritos provenientes del Carroll A. Deering. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿hubo algo más en juego en el momento de su desaparición? ¿Un hecho inexplicable que aún no hemos podido comprender? La falta de testimonios claros y contundentes ha alimentado la especulación durante décadas. Historiadores y entusiastas de los misterios marinos han tratado de desentrañar esta enigma, pero siempre se enfrentan a la misma pregunta: ¿qué sucedió realmente a bordo del Carroll A. Deering? Cada nueva teoría parece solo abrir la puerta a más interrogantes, creando un ciclo interminable de curiosidad y asombro. Los años han pasado, pero la historia del Carroll A. Deering sigue viva en la cultura popular. Su misteriosa desaparición ha inspirado libros, documentales y hasta películas. Pero, ¿por qué sigue fascinando a la gente tanto tiempo después? Tal vez sea la naturaleza misma de lo desconocido lo que nos atrae, ese impulso humano de buscar respuestas en lo inexplicable. En un mundo donde hemos explorado cada rincón de la Tierra, el océano sigue siendo un vasto territorio inexplorado. Los misterios como el del Carroll A. Deering nos recuerdan que, a pesar de nuestros avances, hay preguntas que tal vez nunca obtengan respuesta. ¿Es esta la razón por la que seguimos buscando respuestas, incluso cuando sabemos que algunas historias permanecen en la penumbra? Al final, el legado del Carroll A. Deering no es solo el misterio de su desaparición, sino también la forma en que nos invita a reflexionar sobre lo desconocido. Cada ola que rompe en la orilla trae consigo una historia, y cada barco que navega las aguas del océano puede ser una nueva aventura, un nuevo misterio esperando ser descubierto.
Así que, mientras continuamos nuestra búsqueda de respuestas, recordemos el Carroll A. Deering. Su historia es un recordatorio de que en el vasto océano, los secretos aún permanecen, a la espera de ser desvelados. ¿Quién sabe qué otros misterios aguardan bajo la superficie, esperando a que alguien se atreva a descubrirlos? ¿Qué misterio puede haber detrás de la desaparición del SS Poet en el Mar del Norte? Este barco, que zarpó en 1961, es un enigma que ha dejado a muchos intrigados. ¿Qué llevó a un buque a desaparecer sin dejar rastro en una de las rutas marítimas más transitadas? Las preguntas son tantas como las olas que rompen en la costa, y las respuestas escurridizas como la espuma del mar. El SS Poet era un carguero que, en su última travesía, transportaba una carga de carbón. Pero, ¿qué ocurrió en su último viaje? Se dice que la tripulación estaba compuesta por hombres experimentados, marineros que conocían bien las aguas del Mar del Norte, pero incluso los más experimentados pueden verse atrapados en la furia de la naturaleza. ¿Fue una tormenta la responsable de su desaparición? Las condiciones climáticas en esa región pueden cambiar de un momento a otro, pero ¿realmente fue solo eso? Un testimonio de la época menciona que el buque envió un mensaje de socorro antes de desaparecer. Pero, ¿quién lo escuchó? ¿A dónde fue ese mensaje? La comunicación en alta mar puede ser un juego de azar y muchas veces los gritos de ayuda se pierden en el vasto océano. Este mensaje, si es que existió, podría ser la clave para entender lo que realmente le sucedió al SS Poet. Sin embargo, hasta hoy, no se ha encontrado evidencia concreta que confirme su recepción. La búsqueda del barco fue intensa. Las autoridades marítimas desplegaron aviones y barcos en la zona, pero no hallaron rastro alguno. ¿Cómo es posible que un barco de carga, con su tripulación a bordo, desaparezca sin dejar huella? Este misterio ha alimentado muchas teorías, desde accidentes naturales hasta conspiraciones más oscuras. Algunos incluso sugieren que el barco pudo haber sido víctima de un ataque. Pero ¿quién tendría interés en hundir un simple carguero? Las leyendas del mar también han comenzado a tejer su red alrededor del SS Poet. Se dice que el barco podría haber sido visto por pescadores en aguas lejanas, navegando a la deriva, como un espectro perdido en el tiempo. Pero, ¿puede un barco, una simple máquina de acero, convertirse en un fantasma? Las historias de barcos fantasmas no son raras, y cada relato añade una capa más a este misterio. ¿Qué es lo que realmente se oculta en el corazón de esas aguas turbulentas? Algunos expertos han especulado que el SS Poet pudo haber encontrado un fenómeno que ha desconcertado a los marineros durante siglos. El viento que sopla en la dirección equivocada. Este fenómeno, que puede desorientar a los barcos, ha sido responsable de muchas desapariciones en el Mar del Norte. Pero, ¿puede un simple viento ser el culpable de un misterio tan grande? La naturaleza puede ser impredecible, pero la idea de que un fenómeno natural pueda llevar a un barco a la perdición es inquietante. Las teorías sobre la desaparición del SS Poet han llevado a muchos a investigar el pasado de su tripulación. ¿Quiénes eran estos hombres y qué los llevó al mar? Algunos de ellos tenían familias que esperaban su regreso, y la incertidumbre de su destino ha dejado una herida abierta en sus seres queridos. Las historias de los desaparecidos son, en sí mismas, un recordatorio del costo humano que implica el misterio del océano. ¿Qué se siente al esperar un regreso que nunca se produce? En la actualidad, el misterio del SS Poet sigue vivo. Los foros en línea y las comunidades de entusiastas del misterio marítimo continúan debatiendo sobre su destino. ¿Se hallará alguna vez el barco o su historia quedará atrapada en las profundidades del océano?
Las conversaciones sobre el SS Poet son un testimonio de la fascinación humana por lo desconocido. La idea de que un barco y su tripulación puedan simplemente desvanecerse sin dejar rastro es, sin duda, aterradora. El legado del SS Poet también ha inspirado a escritores y cineastas. ¿Cómo se puede capturar la esencia de un misterio tan profundo en una historia? Las narrativas sobre la desaparición del barco han tomado muchas formas, desde relatos de terror hasta dramas conmovedores. Este interés por el SS Poet refleja una búsqueda continua de respuestas, una necesidad de entender lo inexplicable. Como muchas historias de misterio, la del SS Poet plantea una pregunta final. ¿Es más aterrador el hecho de que el barco se haya perdido para siempre o la idea de que podría haber sobrevivido de alguna manera, navegando como un alma en pena por el océano? La incertidumbre de su destino es lo que realmente aterra. La historia del SS Poet es un recordatorio de que en el vasto océano, los secretos y los misterios a menudo permanecen ocultos, esperando ser descubiertos. En conclusión, el SS Poet es solo un capítulo en la larga historia de desapariciones en el mar. Cada barco perdido lleva consigo un misterio, un rompecabezas que permanece sin resolver. ¿Qué otros secretos guarda el océano? Cada ola que se rompe en la orilla puede ser un eco de las historias no contadas, y la búsqueda de respuestas es un viaje que nunca termina. La fascinación por estos misterios es lo que nos une, lo que nos impulsa a seguir explorando las profundidades. ¿Quién sabe qué más podría encontrarse en la vasta y oscura inmensidad del océano? En las heladas aguas del Ártico, un misterio ha perdurado a lo largo de las décadas: el SS Baichimo. Este barco mercante, que fue construido a principios del siglo XX, ha sido avistado en varias ocasiones desde su desaparición, pero nunca se ha confirmado su hundimiento. ¿Qué le ocurrió realmente a este buque que parece desafiar las leyes de la naturaleza y el tiempo? La historia del Baichimo comienza en 1920, cuando navegaba entre Alaska y Canadá. Su misión era transportar pieles de foca, un material valioso en aquel entonces. Sin embargo, en 1928, el barco quedó atrapado en un violento hielo del mar de Beaufort. Sus tripulantes, ante el inminente peligro, decidieron abandonarlo y buscar refugio en tierra firme. Pero lo que vino después es lo que ha mantenido viva la leyenda del Baichimo. A pesar de haber sido abandonado, el barco no se hundió. En lugar de eso, fue visto a la deriva, con su estructura aún intacta, navegando por las aguas heladas. Los avistamientos se convirtieron en una especie de fenómeno local. ¿Cómo es posible que un barco abandonado continúe flotando, y más aún, que sea visto en diversas ocasiones a lo largo de los años? Las historias sobre el Baichimo se volvieron cada vez más extrañas. En 1931, cazadores de pieles afirmaron haberlo encontrado, pero al intentar abordarlo, se dieron cuenta de que el barco estaba vacío. ¿Dónde estaban los objetos y pertenencias que los tripulantes habían dejado atrás? ¿Acaso el Baichimo se había convertido en un barco fantasma, guardando dentro de sí los secretos de sus últimos días? Con el paso del tiempo, los avistamientos continuaron. En 1960, un grupo de exploradores reportó haberlo visto en una isla, como si el barco estuviera buscando un lugar donde descansar. Pero al llegar, solo encontraron el hielo y la soledad. ¿Podría ser que el Baichimo estuviera eligiendo su propio destino, moviéndose a su antojo en un mar que no perdona? Las teorías sobre su paradero han alimentado la imaginación de muchos. Algunos sugieren que el barco ha sido atrapado por una fuerza sobrenatural, mientras que otros creen que se ha convertido en un náufrago eterno, condenado a vagar por el océano.
Pero ¿qué hay de la posibilidad de que el Baichimo haya sido encontrado por otros navegantes, llevándose consigo su legado y secretos? Los relatos de quienes han tenido la suerte o la desgracia de avistarlo son escalofriantes. Describen un barco que, a pesar de los años, parece estar en buenas condiciones, con sus velas aún ondeando al viento. ¿Cómo es que un barco que ha estado a la deriva por tanto tiempo sigue en pie, desafiando incluso los elementos más hostiles? A medida que los años han pasado, la historia del Baichimo se ha convertido en un símbolo de lo desconocido. Su misterio ha atraído a investigadores y cazadores de fenómenos inexplicables. ¿Qué es lo que realmente ocurre en esas aguas heladas? ¿Por qué el Baichimo ha decidido no sucumbir a la fuerza del mar? Hoy en día, muchos se preguntan si el Baichimo seguirá siendo visto en el futuro. La última vez que se reportó su avistamiento fue en 1990. Pero eso no ha detenido las historias y leyendas que giran a su alrededor. ¿Se convertirá el Baichimo en una pieza de historia olvidada, o será que las aguas del Ártico aún guardan su presencia? Es fascinante pensar en cómo un simple barco se ha transformado en una fuente inagotable de misterio y especulación. Cada avistamiento, cada relato, añade una capa más a su historia. ¿Es el Baichimo un recordatorio de que hay cosas en el mundo que nunca entenderemos completamente? Mientras tanto, las aguas del Ártico siguen siendo un lugar de maravillas y enigmas. El frío, el hielo y el tiempo han mantenido el secreto del Baichimo en sus profundidades. ¿Cuántos otros misterios y barcos perdidos aguardan ser descubiertos en estas gélidas aguas? La historia del Baichimo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mar. ¿Cuántos secretos lleva consigo el océano y cuántas historias se han perdido en su inmensidad? La búsqueda del Baichimo es, en última instancia, una búsqueda de respuestas en un mundo lleno de preguntas. Así que la próxima vez que pienses en el océano, recuerda el Baichimo, un barco que, a pesar del tiempo y las adversidades, sigue navegando en la memoria colectiva. ¿Te atreverías a buscarlo? ¿O prefieres dejar que el misterio permanezca? El Baichimo es más que un simple barco. Es un símbolo de la eternidad del misterio y la fascinación humana por lo desconocido. Y así, mientras el océano sigue su curso, la leyenda del Baichimo continúa viva. Un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer sin resolver. En 2003, un barco pesquero llamado High Aim 6 se convirtió en el protagonista de un enigma que aún perdura en la memoria de los marineros y de aquellos que sienten fascinación por las historias de lo desconocido. ¿Qué pudo haberle sucedido a este barco y su tripulación en las aguas traicioneras del océano? Esta es una de esas preguntas que nos lleva a explorar los misterios más oscuros del mar. High Aim 6. Un pesquero de origen taiwanés zarpó de su puerto de origen con un grupo de hombres decididos a buscar fortuna en las ricas aguas de la región. Pero, ¿qué ocurre cuando la búsqueda de riqueza se convierte en una lucha por la supervivencia? En este caso, la historia tomó un giro inesperado. En el año 2003, el barco dejó de dar señales de vida y desapareció sin dejar rastro alguno. La incertidumbre comenzó a apoderarse de la situación. ¿Qué puede llevar a un barco a desaparecer en un mar que, aunque vasto, es conocido por sus rutas de pesca? Las teorías comenzaron a surgir. Algunos se preguntaron si había sido víctima de un potente tifón que azotó la región en esos días. Pero, ¿acaso un fenómeno natural puede borrar por completo un barco del mapa? Las dudas se multiplicaban. Las autoridades marítimas pusieron en marcha una operación de búsqueda exhaustiva, pero los días se convirtieron en semanas sin que se encontrara ni rastro del High Aim 6. Y aquí surge otra pregunta.
Es posible que un barco y su tripulación se desvanezcan así, como si nunca hubieran existido. La idea de que un grupo de hombres haya desaparecido en la inmensidad del océano resulta inquietante y aterradora. Mientras las investigaciones continuaban, surgieron rumores y relatos de avistamientos en alta mar. Algunos pescadores afirmaron haber visto un barco a la deriva, sin luces ni señales de vida. Pero, ¿era realmente el High Aim 6? ¿O eran simplemente ilusiones provocadas por la desesperación de los hombres que navegan en esas aguas? La pregunta persiste en la mente de quienes han oído hablar de este misterio. Con el tiempo, las esperanzas de encontrar a la tripulación se desvanecieron. Se plantearon teorías más siniestras. ¿Podría haber sido secuestrado? La idea de que un barco pesquero, en busca de un futuro mejor, cayera en manos de piratas es una noción aterradora. Pero, ¿qué motivación tendrían los piratas para capturar un barco de pesca? Las especulaciones se multiplican y cada una parece más inquietante que la anterior. En medio de la confusión, algunos sugirieron que tal vez el barco había quedado atrapado en una corriente marina. ¿Existen corrientes tan poderosas que puedan arrastrar un barco entero a un destino desconocido? Las corrientes oceánicas son sin duda un fenómeno fascinante, capaces de mover grandes volúmenes de agua y, potencialmente, un barco en su camino. Pero la verdadera pregunta es, ¿hasta dónde puede llevar a un barco una corriente? Mientras tanto, la historia del High Aim 6 se convirtió en un eco en la comunidad pesquera de Taiwán. Las familias de los desaparecidos se aferraron a la esperanza de un regreso, pero también enfrentaron la dura realidad de la pérdida. ¿Qué le sucede a la vida de quienes se quedan atrás cuando un ser querido desaparece en el océano? El dolor y la incertidumbre se entrelazan, creando un legado de tristeza que perdura. Años después, algunos investigadores sugirieron que el High Aim 6 podría haber sido víctima de un error humano. ¿Podría haber sido un problema técnico? ¿Quizás una falla en el sistema de navegación? La idea de que un simple problema mecánico pueda tener consecuencias tan devastadoras es una realidad que muchos desconocen. La mar es un lugar implacable y el más mínimo descuido puede llevar a la tragedia. Sin embargo, el misterio no se detiene ahí. A medida que los años pasan, la historia del High Aim 6 sigue viva en la memoria de aquellos que conocen su relato. Algunos afirman haber visto el barco en la distancia, como un fantasma que vaga por el océano. ¿Podría ser que el High Aim 6 esté atrapado en una dimensión paralela, navegando eternamente en busca de un puerto seguro? La idea de un barco perdido en el tiempo es, por sí misma, un concepto inquietante. Mientras el tiempo avanza, el misterio del High Aim 6 permanece sin resolver. ¿Qué conclusiones se pueden extraer de esta historia? La búsqueda de respuestas nos recuerda que, a pesar de nuestra tecnología y nuestros avances, hay cosas en el océano que están más allá de nuestra comprensión. La inmensidad del mar guarda secretos que, tal vez, nunca lleguemos a descubrir. Y así, el High Aim 6 se convierte en un símbolo de lo que puede suceder en las aguas profundas y desconocidas. La fascinación por lo inexplicable nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana y la inmensidad del océano. Cada ola puede llevar consigo un secreto, una historia, una tragedia. ¿Cuántos más barcos se encuentran en la misma situación, desaparecidos, pero no olvidados? La historia del High Aim 6 nos invita a mirar hacia el océano con respeto y asombro. Con cada ola, con cada susurro del viento, hay un recordatorio de que el mar es un lugar lleno de misterios, donde los límites de la realidad se desdibujan y lo desconocido se convierte en parte de nuestra existencia. La búsqueda de respuestas sobre el High Aim 6 continúa, y tal vez, algún día, descubramos la verdad detrás de su misteriosa desaparición.
El océano, vasto y misterioso, guarda secretos que desafían la lógica y el entendimiento humano. ¿Qué es lo que realmente sucede en sus profundidades? A medida que exploramos sus aguas, nos encontramos con historias de barcos desaparecidos, tripulaciones ausentes y enigmas que continúan sin respuesta. ¿Por qué el océano parece cobrar vida propia en ocasiones, llevándose consigo las embarcaciones que navegan sobre él? Comencemos con el HMS Atalanta, un buque británico que en 1880 desapareció en el Océano Atlántico. ¿Qué pudo haberle pasado a este barco? Se rumorea que pudo haber encontrado un feroz temporal, pero ¿es suficiente para explicar su desaparición sin dejar rastro? La historia sugiere que la imprevisibilidad del océano puede haber jugado un papel crucial en su destino, pero las preguntas persisten. Sigamos con el MV Jianzheng, un barco mercante que se desvaneció en el mar de China Meridional. ¿Dónde se encuentra ahora? Las aguas de este mar son conocidas por su traicionera naturaleza, pero la falta de señales de auxilio dejó a muchos con la incertidumbre. ¿Podría este barco haber sido víctima de circunstancias inusuales? ¿O hay algo más siniestro detrás de su desaparición? El SS Valencia, un transatlántico que naufragó cerca de la costa de Vancouver en 1906, es otra historia que nos atrapa. ¿Cómo es posible que, en un tiempo donde las comunicaciones eran más limitadas, un barco se hundiera y su destino quedara tan envuelto en el misterio? Con tantas vidas perdidas, el eco de sus gritos aún resuena en las aguas que alguna vez navegaron. Luego, encontramos el SS Marine Sulphur Queen, desaparecido en 1963 en el Golfo de México. ¿Por qué solo quedaron escombros y preguntas sin respuestas? Su hundimiento se convirtió en un rompecabezas que muchos intentaron resolver. ¿Fue un fallo técnico, un accidente inesperado o algo más siniestro lo que llevó a este barco a su fin? La historia del Blenheim, un barco mercante que se hundió en 1914, también plantea interrogantes. ¿Qué circunstancias lo llevaron a su trágico destino? Con la Primera Guerra Mundial en el horizonte, las aguas estaban cargadas de tensión. ¿Influyó esto en su hundimiento o fue simplemente un desafortunado encuentro con la naturaleza? En 2007, el yate Kaz II fue encontrado a la deriva sin su tripulación. ¿Qué pudo haber sucedido? Las teorías van desde eventos paranormales hasta desastres naturales. ¿Podría ser posible que algo inexplicable hubiera ocurrido a bordo, llevando a la tripulación a desaparecer sin dejar rastro? El SS, el Faro, que se hundió durante el huracán Joaquín en 2015, nos lleva a reflexionar sobre las decisiones que toma una tripulación ante la adversidad. ¿Fueron las decisiones correctas? ¿Qué pasó en ese barco en el momento crítico que llevó a su trágico destino? La discusión sobre la responsabilidad y el destino humano en el mar se vuelve inevitable. El SS Edmund Fitzgerald, que se hundió en el lago Superior en 1975, ha inspirado canciones y teorías a lo largo de los años. ¿Qué misterios se ocultan tras su trágica desaparición? La combinación de condiciones climáticas extremas y la historia del barco han llevado a muchos a preguntarse si en realidad hay fuerzas más allá de nuestro control en juego. La famosa Mary Celeste, encontrada vacía en 1872, plantea una de las preguntas más intrigantes de la historia naval. ¿Qué le ocurrió a su tripulación? A pesar de múltiples teorías, la verdad sigue siendo un enigma. ¿Se fueron por voluntad propia o fue un evento catastrófico lo que llevó a su desaparición? El USS Cyclops, un barco de la Armada de E.U., que desapareció en 1918 en el Triángulo de las Bermudas, añade otra capa al misterio. ¿Por qué se desvaneció sin dejar rastro?
Las leyendas y teorías sobre el Triángulo de las Bermudas han crecido a lo largo de los años. Pero la verdad detrás de este caso específico sigue siendo esquiva. El caso del buque de Resolven, que se hundió en circunstancias desconocidas, también deja un legado de especulación. ¿Qué secretos se esconden en sus profundidades? Sin respuestas claras, su historia se convierte en un recordatorio de lo impredecible que puede ser el océano. El MV Lyubov Orlova, un crucero ruso que se perdió en el Océano Atlántico, ha desatado teorías sobre su paradero actual. ¿Está a la deriva o ha encontrado su fin en las profundidades? La falta de información ha alimentado la curiosidad, planteando preguntas sobre la seguridad de las embarcaciones en la actualidad. El SS Urán Medan, un buque mercante supuestamente encontrado a la deriva con su tripulación muerta, es otro misterio escalofriante. ¿Qué pudo haber causado tal tragedia? Las circunstancias son tan extrañas que han dado lugar a numerosas teorías, algunas de las cuales involucran lo sobrenatural. ¿Es posible que el océano sea un espejo de lo desconocido? El Carroll A. Deering, hallado abandonado en 1921, plantea la pregunta de si hubo un motín o eventos sobrenaturales. ¿Por qué un barco se dejaría a la deriva sin su tripulación? La falta de respuestas ha llevado a especulaciones que continúan hasta el día de hoy. El SS Poet, que desapareció en el Mar del Norte, es un recordatorio de que incluso las aguas más conocidas pueden ocultar misterios profundos. ¿Qué sucedió con su tripulación? La incertidumbre que rodea su desaparición se suma a la lista interminable de preguntas sin respuesta. Finalmente, el SS Baichimo, que ha sido avistado vagando por el Ártico durante décadas, nos deja con una pregunta inquietante. ¿Está hundido o simplemente a la deriva? La historia de este barco se convierte en un símbolo de los misterios que el océano aún guarda celosamente. El High Aim 6. Un barco pesquero que desapareció en 2003 pone de manifiesto lo peligrosas que pueden ser las aguas. ¿Qué ocurrió en esas aguas traicioneras? La falta de evidencia ha dejado a muchos preguntándose si la naturaleza puede ser tan implacable como parece. En conclusión, el océano es un vasto enigma lleno de historias que esperan ser contadas. La fascinación humana por lo desconocido nos impulsa a seguir buscando respuestas. Las preguntas que surgen de estos misterios son un recordatorio de que, a pesar de nuestro avance en la exploración y la tecnología, el océano aún guarda secretos que quizás nunca lleguemos a conocer. La búsqueda de la verdad continúa, impulsada por la curiosidad y el deseo de desentrañar los enigmas que nos rodean.